a favor y 3 en contra. La sala señaló que la causa fue un acuerdo establecido por la expresidenta Laura Chinchilla. En el 2012, la entonces mandataria vetó la reforma por razones de inconstitucionalidad, oportunidad y conveniencia. Según los magistrados, en el 2013 Chinchilla estableció un acuerdo con el que indicó a los diputados que retiraba el veto para dar campo a una negociación política en el Congreso. Ese acuerdo fue el que la Sala Cuarta se trajo abajo y con ello la reforma y el levantamiento del veto de Solís. Por ende, a finales del 2014, el entonces ahora presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto eliminando este acuerdo. A finales de ese mismo año, algunos diputados como Mario Redondo impugnaron ese levantamiento, así como el acuerdo de aquel entonces. La reforma procesal laboral establecía que se permitieran huelgas en servicios esenciales y una prohibición para que los patronos contrataran personal para sustituir el personal que realizara esos movimientos. Eso por hablar de una de las tantas cláusulas o de los tantos artículos que tenía la reforma, las posibilidades de que si alguien ganaba menos de 800,000 colones, el Estado le facilitara su propio abogado y un montón de beneficios para los trabajadores más que también se pierden ante esto, y no solo el tema de las huelgas, que ha sido como en lo que se ha centrado muchísimo el debate. Bueno, ya viste que el presidente Luis Guillermo Solís dijo el lunes a los diputados, los llamó a salvar la reforma procesal laboral, pero mediante la eliminación de sus 2 artículos polémicos, en el que legaliza, bueno, en el que se regulan las huelgas en los servicios esenciales. Ese en realidad ese es el verbo. Se regulan, se marcan reglas a lo que es el ejercicio del derecho de huelga, y que impide contratar personal temporal para sustituir a quienes están en paro. Y para eso hemos invitado a Walter Quesada, el secretario adjunto de la ANEP. Bienvenido, Walter, y tenemos en línea también a don Juan Rafael Lizano, que es el presidente de la Cámara de Agricultura, porque hemos invitado permanentemente la UCAEP, pero no le gusta participar en el debate sobre este tema, y bueno, sí nos atendió Juan Rafael Lizano. Entonces, bienvenido, Walter Quesada. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, ¿en qué queda la discusión tan importante, la revolución que hacía la reforma procesal laboral en el derecho laboral de este país? Hay quienes decían que era casi que un código de trabajo de nuevo, pues, renovado. Pero entonces, ¿en qué queda? Si el presidente mismo está diciendo que vaya adelante, pero sin sus 2 artículos que generan controversia en los sectores, sobre todo empresariales. Bueno, nosotros creemos de que la Sala Constitucional, evidencia, digamos, una división de criterios en torno al tema de la reforma procesal laboral. Hay que tener claro de que la votación fue 4-3. Eso significa de que un grupo muy importante de los magistrados consideró de que no había una inconstitucionalidad en la reforma procesal laboral, pero también hay que tomar en cuenta que la reforma procesal laboral contiene 342 artículos. O sea, lo que se está cuestionando son 5 artículos de la reforma procesal laboral, no es la totalidad. Sí, más bien, no, Walter, está cuestionándose el tema del veto, ¿verdad? Sí, que es un asunto casi que de forma. Sí, es un asunto más que todo de forma. El veto a la reforma procesal laboral se trae, digamos, la totalidad de la reforma, que en realidad lo que contiene es una gran cantidad de beneficios para los trabajadores, que facilita, digamos, de que en este país se pueda garantizar un respaldo a algunos grupos de trabajadores que han venido sufriendo las consecuencias de procesos muy lentos. Por ejemplo, yo creo que esto significa una pérdida para la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque aquí todos los días se pagan miles, tal vez no todos los días, pero anualmente miles de millones por efectos de procesos laborales que son sumamente lentos. Yo quiero poner el ejemplo del INDER, donde trabajo yo. A nosotros nos despidieron en el año 1996, por una reestructuración, y 15 años después se le fallaron procesos judiciales a algunos compañeros que se les tuvo que pagar sumas sumamente cuantiosas. Hubo gente que se le pagó 150 millones de colones, otros 200 millones de colones. ¿Y eso quién lo paga? Lo paga la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque los procesos laborales son lentos, son tediosos, son desgastantes.
Y entonces es un problema para la sociedad en su conjunto, no un problema ni para el dirigente sindical ni para el empresario. Pero ¿cómo ven las organizaciones como ANEP, sobre todo el Frente de Patria Justa, y tenemos en línea a Juan Rafael Lizano, ya casi lo invitamos a participar? ¿Cómo ven ustedes el hecho de que un tema sobre el veto tuviera tanto impacto, digamos, dentro de la Sala Constitucional? O sea, finalmente ese criterio fue que valió para resolver sobre una gran reforma procesal laboral, es una gran reforma en el derecho laboral del país. Bueno, nosotros lo que creemos es que el veto, de toda manera, esto fue un cuestionamiento que se ha venido, digamos, promoviendo desde que se dio prácticamente, se dio el veto. Hay algunos sectores que han venido presionando para que la sala falle a favor digamos, falle sobre este aspecto. Y nos parece que tal vez no era el tema esencial, el cuestionamiento esencial de la reforma, sino que se fueron, digamos, por la tangente, y no resolvieron sobre la esencia misma, digamos, de la reforma procesal laboral. Y consideramos de que en este momento, al ser el veto lo que se está cuestionando, pues habría posibilidad de rectificar, ¿verdad? Se podría… ¿Creen ustedes? Bueno, el ambiente está difícil en la Asamblea Legislativa, ahí prácticamente… No, el presidente ya está diciendo que no, que hay que eliminar los artículos que regulan la huelga. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque el gobierno estuvo a favor. Bueno, es que en realidad aquí siempre ha habido huelga con esos artículos, sin esos artículos, no hay nada que discutir. Independientemente de lo que haya dicho la sala en este momento, aquí la huelga se va a seguir dando. Lo que hacía, como lo decía usted bien al principio, lo que hacía la reforma procesal era regular la huelga en los servicios públicos. La misma OIT se ha pronunciado de que la huelga en los servicios esenciales no debe estar permitida. Ellos mismos han dicho. Y además regula un tema que aunque en el país está prohibido, la huelga en servicios esenciales se sigue dando. Es decir, sí, había una regulación por lo menos, pero también generaba otro aporte bastante importante, que era las incitaciones públicas a huelgas injustificadas en esto, cosa que tampoco existe en este momento y que también equilibraba un poco la situación. ¿Por qué cree usted que ni a esto estaban de acuerdo los patronos? Bueno, yo pienso que tal vez es producto de la presión. Nosotros hemos dicho que es un fallo más político que jurídico, ¿verdad? Hay una gran presión sobre los magistrados, sobre la sala, sobre la Asamblea Legislativa, más que todo desde algunos medios de comunicación que se han empeñado en satanizar lo que es la reforma procesal laboral y no pensaron, digamos, en la importancia que tenía esto para resolver algunos temas que hasta ahora han sido temas que le han generado una gran pérdida a la sociedad costarricense. ¿Y qué piensa Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de la Agricultura? Porque ellos han dicho, los sectores sindicales, que sobre todo esa presión vino de sectores bananeros y piñeros en algún momento en torno digámoslo así, al unísono que estuvo a favor de la reforma procesal laboral. ¿Comparte Juan Rafael Lizano esa opinión? ¿Qué piensa usted sobre la reforma procesal laboral? Y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Sí, nosotros creemos que la parte de huelgas en servicios esenciales, que fue en un momento vetada por la señora Laura Chinchilla y se mantiene el veto en este momento, sin entrar a discutir ninguna acción judicial ni nada, creemos que mejora muchísimo el nuevo Código Procesal Laboral. No estamos en contra de la oralidad de los juicios, tampoco estamos en contra de que se mejore y sean más rápidos. Creemos que eso es un poco injusto para los trabajadores y para los patronos. Creemos que debemos apoyar parte de este Código Procesal Laboral sin ver las huelgas en servicios públicos. La gran problemática nuestra, y tal vez la gente no dimensiona, es que Agricultura exporta alrededor de 1.200 contenedores diarios y deben entrar para cargarse otros 1.200. Eso significa un movimiento del muelle inmenso, y si los servicios esenciales como muelles tienen huelgas que se paren a un mínimo, ¿cuál es el mínimo? El total de la exportación o 10 contenedores. Es decir, y las frutas se pierden porque llega a estados de madurez y se pierden. En este momento, con el código como está, la policía entra y toma los muelles y normalmente se mantiene la explotación, cosa que con el nuevo código no podría hacerse.
con solo que demuestres que están trabajando en un 10%, que podrían ser 100 contenedores. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo, el país tiene que competir, el mundo está muy difícil. No sé si el señor sindicalista sabrá que este año vamos a exportar 20 millones menos, 200 millones menos solo en piña y banano. Es decir, eso significa menos trabajo, menos plata en la economía de nuestros pueblos y de nuestras zonas rurales, y más bien debiéramos estar al revés, viendo cómo crecemos, cómo producimos más trabajo y cómo le damos a la gente más posibilidades de vivir y estar mejor. Entonces, no podemos estar pensando en cómo interrumpimos la producción, sino en cómo mejoramos la producción, que es lo que en este momento todos los países del mundo están haciendo, porque estamos en épocas críticas, muy difíciles, donde nuestra moneda se ha revaluado, donde hay monedas como el euro que se han disminuido, y estando nosotros apoyados por el dólar, o referentes al dólar completamente, tenemos un precio mayor en los mercados europeos, lo que nos hace competir en desventaja. Entonces, entre más trabajo le pongamos a la producción, menos trabajo va a haber para la gente, y es lo que menos quisiéramos nosotros. Lo que quisiéramos es que haya más trabajo para la gente, más trabajo en las zonas rurales, que es donde hay más desocupación y más pobreza. Entonces, hay que ver todos los ángulos. Creemos que estamos dispuestos a aprobar, a impulsar toda la parte del Código Procesal Laboral que no tenga que ver con huelgas y la parte esta que fue vetada por doña Laura y que ahora ha sido reafirmada por la Sala Cuarta. Y estamos dispuestos a ver y impulsar la parte que sí sea realmente una mejora en los juicios laborales. Muy bien, manténgase en línea, por favor, don Juan Rafael, para seguir conversando con usted, presidente de la Cámara Agrícola, don Walter. Sí, vea, bueno, primero hay que tener presente de que este fue un tema que se discutió durante 10 años y que aquí estuvieron 15. incorporadas las cámaras patronales, las cámaras empresariales, eso por un lado. Y el otro tema es que nosotros siempre estuvimos dispuestos a negociar estos cuestionamientos que hacía la presidenta doña Laura Chinchilla. Incluso nosotros estuvimos tratando con don Ricardo Benavides, en ese momento ministro de la Presidencia, de buscarle una salida a estos aspectos que eran cuestionados precisamente por la expresidenta doña Laura Chinchilla, pero siempre lo que encontramos es que cada vez que llegábamos a un acuerdo, en la sesión siguiente había un nuevo cuestionamiento. Entonces no pudimos en ese momento poder concretar una salida a la discusión de este tema. Ahora, si bien es cierto, se genera este tipo de cuestionamientos, también es cierto que aquí la huelga se va a dar independientemente si está la reforma o no está la reforma. O sea, no vamos a decir que porque no está la reforma no va a haber una huelga en un muelle. O sea, eso siempre ha existido y se va a dar, se va a dar. Entonces, lo mejor que hacíamos era regular el tema. ¿Y cómo lo regulábamos? Precisamente planteando de que fuera un juez de la República el que definiera un procedimiento para poder hacer la huelga. En este momento la huelga se hace y no hay ningún procedimiento. En la reforma procesal laboral tenía que haber la intervención de un juez y ese juez tenía que garantizar de que se iba a prestar el servicio mínimo esencial para que pudiera continuar funcionando el servicio que se está prestando. Y yo creo que aquí más bien lo que hacemos es retroceder y dejar las condiciones como estaban, no va a haber nada. O sea, el hecho de que, como dice don Juan Rafael, el hecho de que no se haya aprobado la reforma en los servicios esenciales, la huelga en los servicios esenciales, eso no significa que no va a haber huelga. La huelga se va a dar y ha existido y se va a dar mañana y pasado y cuando los trabajadores lo quieran, si sienten que sus derechos están siendo afectados. Juan Rafael. No, yo comparto que las huelgas se van a dar, pero hay una posibilidad de que el gobierno con su policía pueda tomar los muelles inmediatamente, traer operadores de otros países o que no estén en ese momento laborando para el sistema de muelles y poner los muelles a trabajar. En este sistema no se podía traer a nadie, no se podía sustituir a nadie. El mínimo, no sé cuál es el mínimo, si exportamos solo en agricultura 1.200 contenedores diarios y el mínimo será 10 o 100, no sé cuál será el mínimo, pues si exportamos los mismos 1.200 contenedores, entonces ¿para qué la huelga? Entonces, no, ¿cuál es el mínimo? Nada de eso está establecido. ¿Cuál es la capacidad de un juez para establecer cuál es el mínimo o la última necesidad? No, eso no puede quedar así.
nosotros estamos de acuerdo en hablar, colaborar, impulsar toda la oralidad, todos los juicios orales, toda la rapidez en los juicios del trabajo, etcétera, pero no estamos de acuerdo en el punto de huelgas. Ahora, quiero decirle que si bien hubo alguna negociación con el sector empresarial, el sector productivo agrícola jamás estuvo de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo, y eso casi produce una desunión en la unión de cámaras, casi nos retiramos en un momento dado, porque no estábamos de acuerdo en este sistema donde se garantizaban las huelgas, y ahí estuvimos muy bien parados siempre, y así lo hicimos saber a la opinión pública, a toda la gente. Somos los mayores usuarios, por lo menos en los muelles, pero imagínense que también yo como exministro de Seguridad puedo decirle que otra de las barbaridades era la huelga de la policía, de ahí. ¿Qué pasaría con la huelga de la policía? Y la policía está en huelga, se robaron a tal, y la policía está en huelga, hay desorden, la policía está en huelga. Eso es imposible, absolutamente imposible. Y mientras un juez dictamina si la huelga es legal o no es legal, y si dice, bueno, de cada 100 policías 10 trabajan y 90 no, ¿qué pasa? No tiene ninguna lógica, señor. Entonces, no estamos de acuerdo y nunca nos pondremos de acuerdo en eso. En todo lo demás, ofrecemos todo nuestro apoyo y nuestro impulso para lograr que el Código Procesal Civil laboral pase. Bueno, yo lo que creo es que de todas maneras el sector empresarial nunca ha estado de acuerdo con la huelga, no en los servicios esenciales, en ningún servicio. O sea, lo que no quieren es que los trabajadores se organicen y luchen por sus derechos. Esa ha sido la historia en este país. Además, si nosotros hablamos de la policía, aquí la policía nunca ha estado en huelga. En este país nunca ha habido una huelga de la policía, todos entendemos eso, y los mismos policías entienden de que ellos están brindando un servicio a la seguridad del país que no puede exponerse de esa manera. Entonces no podemos entrar a irnos a los extremos de que la seguridad de este país o los policías van a hacer una huelga. Eso no se va a dar. Incluso nosotros mismos no apoyaríamos ese tipo de actividad. Incluso nosotros en los últimos movimientos que tenemos organizados una gran cantidad de policías en la NEP, nosotros lo que hemos promovido siempre es que los que van a huelga sean los policías que estén libres, la gente que está en este momento disfrutando de su día libre, o que está en vacaciones o que está en otra condición. En la misma policía penitenciaria, cuando hacemos un movimiento, lo hacemos con los policías que están saliendo de servicio y nunca lo hemos hecho con los policías que están en servicio. Sabemos las implicaciones que eso tiene. El problema aquí es un problema que va más allá de la huelga en los servicios esenciales. Es un problema de lo que el sector empresarial quiere. El sector empresarial lo que quiere es garantizarse de que los trabajadores no van a ir a huelga independientemente si es un servicio esencial o no. Pocos votos, don Walter, de la Sala Constitucional se han visto tan divididos y con criterios tan distintos. Por ejemplo, Ginesta decía que el veto no era facultad del Ejecutivo, dos magistrados más, Hernández y Salazar, decían que era la Asamblea la que tenía que definir, el Paul Rueda decía que había que hacer una justificación técnica, Armijo, Cruz y Castillo salvan el voto porque no tienen claridad sobre el asunto. ¿Qué demuestra para usted un voto tan dividido que pocas veces se ve así en la Sala Constitucional? Y hubiera sido genial haber tenido acá algunos de los magistrados, pero se trató de contactar con ellos y no se pudo. ¿Qué nos puede demostrar esta división de criterios, además? Porque nadie define por el fondo, todos son por asuntos distintos. Bueno, ahí lo que notamos es lo controversial que es el tema. Es un tema en que se ha generado toda una controversia sobre, digamos, el procedimiento, sobre los contenidos y sobre aspectos también de carácter político que van más allá de la reforma procesal laboral, y eso queda demostrado en la misma posición de la sala. O sea, no hay una consecuencia, no hay una posición uniforme respecto a la forma en que se tiene que proceder en este tema y respecto a los mismos contenidos del tema. Entonces nosotros lo que creemos, por eso decimos de que el fallo es un fallo más político que jurídico. Juan Rafael Lizano, ¿ustedes van a apoyar lo que está diciendo el presidente? Es decir, me refiero a nivel de lobby en la Asamblea Legislativa, de que o no van a poner ningún impedimento en el sentido de que esta reforma avance, aunque sea sin esos 2 artículos. Nosotros vamos a ver toda la ley integralmente y vamos a apoyar todo lo que creemos que beneficia a nuestros trabajadores en cuanto a los juicios, la oralidad de los juicios, la rapidez de los juicios, si necesitarían
defensores públicos, etcétera, porque no crea que esos juicios solo afectan al trabajador, también afectan al patrono que dura años manteniendo juicios que no deben ser y que es mejor que se resuelvan para uno, para otro lado. Por eso, otro pero lado, no van a poner cortapisas. Hemos hecho un proyecto hace días que está presentado en la Asamblea, que es alternativo y que llega a casi las mismas conclusiones del actual, quitando todo lo que es la parte de las huelgas. Pero sí quería contestarle lo que el señor sindicalista dijo hace un segundo. Si pueden hacer huelgas, y si pueden hacer huelgas con los policías y los policías penitenciarios, ¿para qué necesitan que eso se legalice? ¿Cuál es la razón? Imagínese usted que me acuerdo de una huelga que me tocó siendo ministro de Seguridad en las lavanderías de todos los hospitales. Y hubo que tomarlas con la policía, porque ya no había ropa, no había sábanas, no había nada para los internos de los hospitales. Y todas las lavanderías de los hospitales de San José estaban en huelga y de varias provincias. ¿Cómo es eso? No importa que la gente se muera, se infecte, se llene de sangre, no haya pijamas. Eso es la gran responsabilidad. Entonces, eso no es así. Entonces, ahí nosotros creemos que por eso en los servicios esenciales no debe haber huelga. Pueden reclamar sus derechos, pueden hablar, perdón, yo lo dejé hablar. Pueden haber perfectamente, con mucho gusto, todas las acciones que mejoren todos los sistemas actuales. Pues, no estamos de acuerdo con las huelgas en servicios esenciales y no vamos a estar ni ahora ni nunca. Si perdemos eso, si pasa en el país, creo que es una pérdida de competitividad, una pérdida para el país en el momento en que nosotros le dejamos de dar a nuestros clientes y darle la producción que necesitan, y lo compran en otro lado. Eso es el mundo. Y se acabó. Entonces no estamos de acuerdo, perdón, pero no vamos a estar de acuerdo en huelgas en servicios esenciales. No, es que precisamente lo que dice Juan Rafael es lo que estamos tratando de evitar al regular la huelga en los servicios esenciales, de que se garanticen los servicios mínimos, no lo que él está planteando, que es precisamente que se hace una huelga donde no se lava la ropa totalmente. Nosotros estamos planteando a través de la reforma procesal laboral que se garantice de que efectivamente va a haber ropa, va a existir ropa en condiciones apropiadas para que se puedan utilizar y brindar el servicio adecuadamente. Él está hablando precisamente del extremo donde no existe nada, o sea, donde no hay ninguna regulación, y nosotros lo que estamos planteando es que se garantice de que el servicio, en ese caso de lavado de ropa, se pueda brindar y que la gente tenga acceso a ropa limpia y todo esto que es una necesidad y que pone en riesgo la salud de las personas. Eso lo estamos discutiendo, lo estamos planteando y nos parece que es la opción por la que tenemos que inclinarnos. Tenemos que cortar porque tenemos otros temas, pero esta es una discusión que me encantaría que estuvieran dos magistrados y don Juan Rafael aquí, que hoy no podía venir, con Walter Quesada de nuevo. Así que queda abierta la mesa porque el tema va a estar en vigencia, va a estar resolviéndose en la Asamblea Legislativa. Y por lo menos muchísimas magistrados gracias. Que hayan tenido exactamente, ahí criterios un Fernando Cruz versus un Ernesto Ginés. Muchas gracias a Walter Quesada, muchas gracias a Juan Rafael Lizano, y nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con más información.